Damos gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Nuestro tema en esta mañana y en las semanas siguientes es los caballos del Apocalipsis, ya que podemos ver que son 4 caballos y vamos a estar hablando acerca de lo que estos caballos representan. Creemos, ¿verdad?, de que si seguimos la línea escatológica en Apocalipsis, creemos de que al final de el capítulo 3 ya la iglesia desaparece de la escena, porque desde el 4 hasta el 19 ya no se menciona la iglesia. En el 19 pues ahí venimos con el Señor, ¿verdad?, a tomar control. Él viene para vencer al anticristo, la bestia, el falso profeta, y para reclamar la tierra que le pertenece al Padre Celestial y a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Esa es la interpretación común, ¿verdad?, de que la iglesia desaparece antes del capítulo 4 de Apocalipsis. Pero es importante para nosotros que conozcamos todo lo que nos dice, aun cuando creamos que la iglesia no va a estar. Es importante que estudiemos desde el capítulo 5. Todo Apocalipsis es para nosotros, es revelación que Dios nos ha dado. Así de que en este día vamos a estudiar acerca del caballo blanco, que es el primer caballo que aparece en escena, según leemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como voz de trueno: ven, mira, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Podemos ver el primer caballo que aparece en escena es un caballo blanco, y según vamos a estar explicando, creemos que representa el anticristo, al falso Cristo, al que viene en lugar de Cristo Jesús y que viene con el propósito de engañar a las naciones para que crean, para que reciban la falsa paz que Él promete, y así a través del engaño abrir camino para los otros 3 caballos que son sumamente destructores. Pero la destrucción empieza con este caballo blanco, como podemos ver, ¿verdad?, de que él abre camino, trae un arco, pero no trae flechas. O sea, el arco representa los instrumentos de guerra, representa el poder, la fuerza que tiene, pero él dice: vengo en son de paz, no vengo para hacer guerra. Y lo blanco representa pureza, representa dignidad, y todo pues es falso, según vamos a estar estudiando. Él ofrece una falsa paz, según entendemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, en que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Él va a presentarse en los lugares de gobierno, como el Congreso de Estados Unidos o como la Unión Europea, en las sesiones que ellos tienen, o en las Naciones Unidas. Él se va a presentar ahí delante de los gobernantes de las naciones y va a procurar que le den su voto de apoyo, de aprobación para el gobierno mundial que él trae. Este falso Cristo, él trae, ofrece paz a los conflictos del mundo, empezando con las naciones de Medio Oriente, que por muchísimos años han estado en conflicto. Israel con los árabes. Él va a remediar esa situación, va a permitir que el tercer templo sea levantado,
y estamos ya cerca de que eso se logre, que los israelitas logren levantar su tercer templo. Nos dice en Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses 2, de que Él va a entrar a ese templo y lo va a desacrar, lo va a contaminar, colocando la abominación de la desolación que el Señor Jesús dijo, que el profeta Daniel, ¿verdad?, profetizó. El Señor Jesús validó la profecía de Daniel cuando dijo: cuando veáis la abominación de la desolación colocada en el lugar donde no debe de estar, sabed que el fin se acerca. Entonces el anticristo va a entrar al mismo templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo que le adoren. Va a haber una adoración universal. El que se renuncie a adorar la imagen que el anticristo va a edificar, va a ser decapitado, va a ser perseguido. Y nos dice la palabra que hay quienes van a morir porque no se dejaron marcar con la marca de la bestia. Entonces este personaje en el caballo blanco es el anticristo, que se presenta para engañar a las naciones y viene conquistando, dice, para conquistar. Podemos ver de que en sí es, no sé si usted ha leído la historia del caballo de Troya, de que los griegos casi por 10 años estuvieron peleando contra Troya, que era una ciudad de Turquía, y que no podían vencerlos. Entonces, bien astutos los griegos construyeron un caballo grande, inmenso, y lo dejaron cerca de la ciudad, y ellos hicieron como que se retiraban, como que se daban por vencidos, que la guerra había terminado. Tomaron sus navíos y se apartaron de las playas de Troya, y en este caballo dejaron una nota, una inscripción diciendo de que ellos querían la paz, que ya habían renunciado a la violencia en contra de Troya, y que este caballo lo dejaban como un obsequio de buena voluntad a ellos, y que querían tener la paz. Entonces los troyanos metieron el caballo dentro de la ciudad, porque el caballo tenía como ruedas para que lo metieran dentro de la ciudad, y ellos empezaron a celebrar la victoria. Vencimos a los griegos, ya se fueron, hasta nos han dejado un obsequio, este caballo grande. Y empezaron a embriagarse toda la noche, empezaron a embriagarse, y poco a poco los barcos de los griegos empezaron a regresar en la noche, muy despacio para no llamar la atención. Llegaron a las orillas y los soldados empezaron a rodear la ciudad, y dentro del caballo habían 17 soldados del enemigo, que en la noche salieron por alguna compuerta secreta, salieron del caballo y fueron y abrieron las puertas al ejército griego que estaba ahí, y entraron a la ciudad y encontraron a la mayoría de los hombres borrachos y otros dormidos, y masacraron a todos, y así conquistaron Troya. Violaron a las mujeres, se llevaron cautivos a los niños, hicieron una destrucción completa. Entonces, cuando los troyanos dijeron paz y seguridad, les llegó la destrucción del enemigo que astutamente los engañó. Entonces, este es un precedente. Muchos eventos en la historia se repiten, porque así como dijo el apóstol Pablo, escribió en 2 de Corintios capítulo 11, dice: pero temo por vosotros, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean engañadas, sean apartadas de vuestra devoción a Dios. Entonces, así como la serpiente engañó a Eva, así también ahora la serpiente en el anticristo, porque el anticristo va a ser una encarnación de Satanás. Así como Dios encarnó en un hombre, ¿verdad? Dios nació dentro de un cuerpo de hombre, así Satanás también va a reencarnar o a encarnar, a hacerse carne, ¿verdad?
por medio de este personaje llamado el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:9 nos dice que este es un malvado, vendrá por obra de Satanás, dice, o sea que tiene los poderes de Satanás. Usted lee Apocalipsis 11 y 13 y ahí dice que la bestia y el falso profeta le dieron el poder, la autoridad para que él reine, para que él gobierne, y las naciones, hermano, le entregaron su soberanía. Entonces, él viene con poder de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ahí se especifica que son falsos, ¿verdad? Pero este personaje, el anticristo, la bestia, el falso profeta, van a tener poder hasta para hacer descender fuego del cielo y así engañar a las multitudes pensando de que es el Mesías prometido. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. Note usted, no a los escogidos. A los que va a engañar es a los que se pierden, aquellos que no quisieron creer en el Evangelio, aquellos que ahora no quieren creer en Cristo Jesús, prefieren la religión musulmana, prefieren creer en María como la predican los católicos, prefieren creer en los santos cuando la Biblia dice no te harás imagen, no te harás semejanza delante de Dios. Mucha gente le vale un comino lo que la Biblia diga y le creen más a lo que su líder le dice, que le ofrezcan velas a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen tal, al santo tal. Y cada vez se multiplican los santos en la iglesia católica porque es una iglesia falsa que está engañando a la gente. Y mucha gente no quiere abrir sus ojos, no quieren leer la Biblia, entonces ellos van a ser engañados. Porque ahora que se está predicando el verdadero evangelio, no quieren creer. Las iglesias que predican la sana doctrina están vacías porque la gente no quiere nada con Dios, prefiere el entretenimiento, prefiere lo que Hollywood les ofrece, prefieren llevar una vida de engaño, de disolución. Entonces los que se pierden van a ser engañados porque ellos no quisieron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Hay quienes prefieren irse a Las Vegas a ver una pelea de boxeo que ir a la iglesia y hacer grandes apuestas por boxeadores y así hacerse ricos. Bueno, que sigan allí en lo que están haciendo y tarde o temprano les va a aparecer el anticristo, los va a engañar y los va a llevar a la destrucción eterna. La palabra anticristo viene de dos palabras griegas, Christos, que significa el ungido, o Mesías, Meshiach, en la palabra del hebreo, que significa el ungido, y anti, que significa una combinación que quiere decir estar en contra. Anti es estoy en contra, pero que esta palabra también representa en vez de, en lugar de, representando o suplantar algo. Entonces, anticristo representa eso. El nombre anticristo es hallado solamente en las epístolas de Juan y en primera de Juan 2:18, el 22, primera de Juan 4:3 y en la segunda de Juan en el versículo 7. Anticristos es la palabra 500, quien alega ser el Cristo o es adversario de Cristo. Entonces podemos ver de que aquí encontramos estos versículos, hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido, porque el Señor dijo en Mateo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos vinieron en el nombre de Cristo. Aún leemos en Hechos capítulo 4, ahí se menciona a unos que habían levantado una revuelta y que habían liderado a cierta gente, pero que con la muerte de ellos se desvaneció el movimiento que iniciaron. Entonces ya habían habido quienes, incluso
la historia, ¿verdad? Unos decían de que Napoleón era el anticristo, otros decían de que Hitler era el anticristo, otros que los papas son el anticristo, otros que el presidente anterior era el anticristo, otros que el presidente actual es el anticristo. Entonces hay mucha confusión con respecto a eso, porque no se sabe quién es. Es posible que el anticristo esté alrededor ya en alguna posición de algún gobierno, ¿verdad? O quizá sea alguien por venir, ¿verdad? Y en sí pues no se sabe de dónde vendrá, de qué nacionalidad, aunque es muy probable que sea un judío, porque vemos de que en el linaje de David, en la tribu de Judá, se ofrecía el reino eterno para Israel. Es muy posible que sea alguien del linaje de David, de la tribu de Judá, que el pueblo de Israel lo reconozca y lo reciba, porque es su Mesías, ¿verdad? Viniendo directamente de alguna tribu de Israel, especialmente de la tribu de Judá. Pero es posible que sea también un europeo, alguien de las naciones de Europa, que tenga algunas raíces con el judaísmo, y que los líderes de Israel, que están tan desesperados ya por tener paz y por levantar su tercer templo, que prácticamente no les va a importar quién sea, y que lo reconozcan como su Mesías. O puede ser incluso hasta de Estados Unidos. Aquí hay familias judías de que por muchos años han hecho riquezas, gozan de algún poder. Incluso hasta el yerno del presidente Trump es un judío muy inteligente, joven y muy avispado y conocedor de la política mundial, y es posible que él sea también. Entonces no vamos nosotros a hacer conjeturas o a establecer nombres, ¿verdad? Le menciona nada más las posibilidades de dónde pueda venir, incluso hasta de Asiria, porque hay versículos que hablan, ¿verdad?, de que va a ser asirio. Entonces puede venir de distintos lugares, y estos versículos acá se nos menciona de que este personaje, el anticristo, viene con el propósito de engañar. Hay varios nombres que se le dan al anticristo. Se le habla del hombre de pecado, elegido por las naciones, el hijo de perdición, en Tesalonicenses el versículo 3, ungido por Satanás. Se le llama el inicuo también en Tesalonicenses 2, versículo 8, ahí es el inicuo, o el anomos, el que está en contra de la ley o no respeta la ley, aquel que se opone a la ley, que se levanta en contra de la ley divina. El soberbio, según Daniel 11, 36 al 45. El pastor insensible o el pastor inútil, según Zacarías 11, 15 al 17, que es despreciable. El cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, versículo 8. Y se le llama también la bestia, porque son tres bestias las que aparecen en Apocalipsis 11 y 13. La bestia, según Apocalipsis 13, del 1 al 4. Entonces, varios nombres que se le dan, ¿verdad?, a este personaje. Como dijimos, se le llama también el asirio. No está ahí ese título o ese nombre, pero encontramos en la Biblia bastantes nombres que se le dan a este personaje llamado el anticristo. Es el hombre de pecado, es el que engaña a las naciones. Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces 10 reyes, o sea 10 naciones. En la imagen que vio el rey Nabucodonosor, ya hablamos de esto, de los imperios mundiales. El último imperio fue Roma, representado en el hierro, en las piernas largas. Por eso fue el imperio más largo, que hasta nuestros días todavía el imperio romano sigue, pero por medio de los papas católicos, porque los papas católicos representan el imperio mundial. Ellos tienen su gobierno en el Vaticano, la ciudad asentada sobre 7 montes, y el emperador Constantino
se proclamó el primer pontífice, combinando el poder político con el poder religioso, y desde ahí hasta ahora al Papa le llaman el sumo pontífice, porque él no solamente tiene el poder religioso sobre tanta gente católica que hay aquí alrededor del mundo, él es un Dios para ellos prácticamente, lo adoran. Muchos católicos adoran a su Papa y adoran a María. La Biblia nunca dice que hay que adorar a María. La Biblia dice que hay que adorar a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Pero ni modo, el que quiera, está la libertad de adorar al que quiera la gente. Entonces, podemos ver de que abajo de la imagen, estas 10 naciones están representadas en los 10 cuernos de la bestia, la cuarta bestia que vio Daniel, y están representados en los 10 dedos de los pies, que son una mezcla de hierro y barro. Y dice de que va a haber una alianza, pero que va a ser una alianza débil, ya que el hierro y el barro no se mezclan bien. Entonces se puede ver la fuerza en el hierro, pero se puede ver la debilidad, la vulnerabilidad en los dedos de barro. Entonces le van a dar el poder y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a ser un demagogo muy poderoso. Este personaje, el anticristo, con sus palabras va a engañar a la gente, así como Hitler arrastró a todas las multitudes alemanas, les hizo creer de que él iba a establecer un imperio y los engañó, ¿verdad? Porque tenía una sutileza, una sabiduría, una astucia tan enorme de que la gente escuchaba los discursos y se quedaba anonadada por los discursos de él. Los logró convencer de que destruyeran a los judíos porque eran un peligro para la nación alemana, que atacaran el cristianismo y que se embaucaran en una guerra. Logró convencer Hitler a Benito Mussolini, el dictador italiano, logró convencer al emperador japonés, logró convencer a Turquía para que se le aliaran al imperio otomano, que se le uniera a Hitler. Entonces Hitler se va a quedar muy corto comparándolo con el anticristo, porque va a ser una persona muy astuta en sus discursos y la gente va a creer a sus palabras. Entonces se va a levantar en contra del Altísimo y va a engañar a la gente con sus palabras. El número 10, que representa los 10 dedos de la estatua, y los 10 cuernos, representa la generalidad, la totalidad, la globalización, representa el nuevo orden mundial y representa las 10 naciones más fuertes del mercado común europeo, aunque son 27 menos Inglaterra, que está queriendo salir, pero todavía no se ha logrado eso. Todavía se van a esperar ellos 1 o 2 años para ver si al fin Inglaterra se va a salir del mercado común europeo, pero el número 10 representa las naciones más fuertes del mercado común europeo, que son Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, España, Italia, Holanda, que pues en sí Alemania, por supuesto, Francia, España, son naciones. Las naciones más fuertes están representadas en el número 10, ¿verdad? Inglaterra estaba entre los 10, pero se está saliendo. Entonces falta ver qué va a suceder con la Unión Europea, que la Unión Europea representa la resurrección del Imperio Romano, porque son naciones que ya se unieron en su capital, tienen como moneda el euro, aunque cuando se establezca el nuevo orden mundial y que las otras naciones se le unan a ellos, es muy probable que cambien ellos su moneda, ya no sea el euro, es posible que sea el dólar, porque en el dólar ahí está la pirámide y ahí dice también nuevo orden mundial en el dólar. Es posible que sea el dólar que ellos elijan o otra moneda. Esto está por ver, pero va a haber una sola moneda y un solo gobierno en el mundo.
a Daniel 2:42, y así como en los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será débil. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo las naciones le van a dar su poder. Será un perverso y él hará un pacto firme con muchos por una semana. A este pacto en Isaías se le llama el pacto de la muerte. En Isaías capítulo 28, versículo 15 dice: porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Isaías 28:15, aquí le está hablando a Israel de que cuando ellos pacten con el anticristo, prácticamente están cegando su aniquilación, porque por 3 años y medio ellos van a tener una falsa paz con este gobernante mundial, y les va a permitir levantar su tercer templo. Después, en los últimos 3 años y medio, el anticristo va a perseguir a los israelitas. Por eso el Señor les dijo: huyan, vayan a Petra. Petra, la ciudad de Petra ahora está en Jordania. Váyanse ahí, refúgiense, porque vendrá la destrucción. Lo bueno es de que dice que los días van a ser cortados, y si no fueren cortados los días en aquel tiempo, nadie será salvo. Entonces, por amor a los escogidos, los perseguidos, los días van a cortarse, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ya, como el día cada vez se hace más corto, y en la tribulación muchísimo más breve. Por amor a los elegidos, el Señor va a permitir eso. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos, 3 años y medio. Mire, un tiempo, 1 año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, la mitad de 1 año, 3 años y medio. Él va a tener el poder de todas las naciones. Eso es lo que Satanás siempre ha querido, y el Señor se lo va a permitir, que tenga el poder sobre todas las naciones por 3 años y medio. Antes de la segunda venida del Señor, Satanás va a estar gobernando. Dice la palabra que él es el príncipe de la potestad del aire, y que es un espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Satanás está sobre los reinos de la tierra. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: vine a ti, pero el príncipe de la potestad de Persia se me opuso, le dijo, y saliendo de acá voy a ir a pelear contra la potestad de Grecia. Entonces podemos ver cómo hay principados que están sobre los gobiernos. Incluso los gobernantes tienen hechiceros, horoscopistas, sortílegos a su alrededor como consejeros, hasta brujos. El presidente Fujimori del Perú hace años salía en la televisión como él se hacía limpias por los famosos brujos, ¿verdad? Eso no hay que asustarse. Siempre ha habido de que Satanás ha estado detrás de los gobiernos, ¿verdad? A través de la masonería, porque hay muchos gobernantes que son masones, y grado 33, que es el grado de la excelencia en la masonería. Los Illuminatis han estado gobernando la tierra por muchísimos años, y los Illuminatis con las familias más ricas de la tierra, que en su mayoría son judías, ellos han estado gobernando el destino de las naciones. Ellos fueron los que financiaron las guerras. Estas familias que se dicen ser judías de apellido Fairchild, también otras familias, ¿verdad? Pero las familias que tienen que ver con la Reserva Federal, que han estado ellos controlando la economía de la Reserva Federal, o los bancos mundiales de muchísimos años. Ellos son los que han financiado las guerras, y en muchos de los casos financian a los dos bandos, Entonces ellos de todos modos ganan. Si uno pierde, de todos modos ganaron, y si el otro ganó, pues gana, porque es el mismo capital
que ellos le prestan a las naciones para que se destruyan, y los que ganan son ellos, haciéndose más ricos. Daniel 11:37, no le importarán los dioses de sus padres, ni es favorito de las mujeres. Algo que está de moda es el lesbianismo, la homosexualidad, y cada vez el mundo se deprava cada vez más en eso. Entonces hasta este personaje va a superar lo que Obama hizo, porque Obama pintó la Casa Blanca de la bandera homosexual, y este personaje va a superarlos, a ver qué más va a hacer, ¿verdad? Porque es un perverso. Entonces es el hijo de perdición. Apocalipsis 13, 1 al 2 dice: y el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que una bestia subía del mar, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus diademas había hombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca la boca de un león. O sea que es una bestia combinando los imperios anteriores, porque el león, ¿verdad? Representaba el imperio babilónico, el leopardo el imperio griego, el oso representaba a los medos y a los persas. O sea, va a ser una combinación de todos los imperios, solo que este imperio va a ser más fuerte que todos. Esta es la Trinidad perversa: la bestia, el falso profeta, el dragón, ¿verdad? Entonces podemos ver el hijo de perdición. El inicuo va a hacer señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Dios le permite ejercer poder con la intención, ¿verdad?, de que aquellos que no quisieron creer a la verdad crean a la mentira, según nos dice 2 Tesalonicenses 2:10 al 11. Se le llama también el soberbio, o sea, el que hace su propia voluntad, el que no le importa lo que la gente diga, lo que los líderes digan. Al principio va a trabajar sutilmente con ellos en base a acuerdos, en base a votos o a una democracia. Después va a ser una teocracia, porque él se va a proclamar Dios y va a hacer lo que él quiera, y nadie va a poder detenerle su mano. El único que lo va a parar es el Señor Jesús en su segunda venida. Pero las naciones van a confiar en él y le van a entregar todos los poderes. Y entonces este hombre va a ser un sanguinario, porque primero va a querer destruir a los judíos, pero también se va a levantar en contra de todo el mundo, porque Satanás viene con la intención de destruir a la humanidad. Y entonces él va a provocar guerras mundiales usando las armas biológicas, químicas, nucleares. Las armas que el hombre tiene las van a usar, y eso va a crear una destrucción tremenda alrededor de todo el planeta, porque los efectos de las armas químicas y nucleares va a ser devastador. Por eso nos dice la palabra de que hay quienes van a huir en las cuevas, ¿verdad? Hay refugios subterráneos que Estados Unidos tiene, que Rusia tiene, porque si hay un ataque nuclear, ellos se meten debajo de la tierra, sellan las puertas para que no entre ningún químico, ¿ya? Y ellos supuestamente están seguros debajo de la tierra, ya han guardado cantidad de alimentos debajo de la tierra, ellos ya están preparados para poder sobrevivir muchos años. Pero lo que no saben es de que eso va a ser vulnerable también, va a penetrar la destrucción, porque no hay nadie que pueda esconderse de la ira de Dios, porque dice la palabra que la ira de Dios va a descender, y nadie se puede esconder del Señor. O sea que por un lado ellos pueden esconderse del hombre y del anticristo quizá, pero de la ira de Dios nadie se esconde, y el Señor los va a atacar ahí abajo, porque ellos fueron los causantes de las guerras, y el juicio de Dios les va a llegar sin falla alguna. Que la justicia de Dios puede tardarse, pero va a llegar en el tiempo establecido de parte de Dios. Por eso es de que aquellos que
que de alguna forma se escapan de la justicia divina, de la justicia del hombre, la justicia divina les va a llegar en su tiempo. Entonces podemos ver de que este personaje, el anticristo, el soberbio, el orgulloso, el jactancioso, el que se levanta en contra de Dios, va también a ser, ¿verdad?, humillado, quebrantado. Daniel 8:25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño. Y eso lo estamos viendo, como predicamos el viernes. Hablamos de que la lealtad, la fidelidad cada vez va a ser más difícil conseguirla, porque el Señor dijo: se traicionarán, se entregarán unos a otros, ¿verdad? Y estamos viendo cómo eso, ¿verdad?, está creciendo, la deslealtad. Entonces va a haber un engaño terrible por todo lugar. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Ahí está, miren, Daniel lo profetizó. Será quebrantado, aunque no por mano humana, como en la estatua de Nabucodonosor, una piedra no cortada por hombre alguno, sino que venía del cielo, golpeó a la estatua en los pies, la destruyó, y los vientos soplaron y desapareció hasta el polvo de esa imagen. Eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Él es la piedra que viene de Sión. Él es la piedra probada, la piedra angular. Todo el que confíe en ella no será avergonzado, dice la palabra, porque el último imperio va a ser el imperio de Cristo Jesús, y Él va a venir a destruir todos los imperios, empezando con el último imperio, el de las Naciones Unidas y el del anticristo, ¿verdad? Y el Señor viene para establecer su reino acá en la tierra, como dice la palabra, que Él debe reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será doblegado, dice que es la muerte. Y el Señor le va a decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte con victoria, porque el Señor viene a triunfar sobre todo enemigo. Él es el pastor inútil, el que por salario pastorea a las naciones y que las va a entregar a la destrucción como presa. Él recibe el gobierno por un tiempo y va a traicionar a aquellos que le den el gobierno. No sé, apunte las citas y usted las puede estudiar en su casa, porque por motivo del tiempo no podemos leer todos los versículos para que así podamos avanzar. Pero apunte esas citas ahí, o tómele foto con la pantalla en su celular. Es más fácil el tomarle foto y usted puede seguir. Bueno, Israel será engañado, porque Israel no quiso creer en su Mesías. Y vamos a ver varios versículos. San Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarán. Los judíos van a recibir al anticristo, porque el anticristo viene como vencedor. El Señor Jesús entró a Jerusalén en un humilde asno, y ellos dijeron: no, 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 el Mesías no va a venir sobre un asno, va a venir sobre un caballo blanco. Por eso ellos van a recibir al anticristo, que viene como un vencedor, como un victorioso, a doblegar a las naciones, porque ellos esperaban que el Señor Jesús destruyera el imperio romano. Ellos estaban más interesados en los bienes externos que en la realidad de su alma y de su corazón. Por eso fue que el evangelio de Cristo Jesús no halló cabida en sus corazones. Ellos estaban más ambiciosos del poder. Hasta los religiosos, usted puede ver en Mateo capítulo 2, capítulo 3, cuando los sabios del oriente llegaron al palacio de Herodes. Herodes le preguntó a los líderes religiosos que estaban en el palacio: ¿dónde es que van a nacer el Mesías?
Y ellos le dijeron: va a nacer en Belén, citándole la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 3. Pero tú, Belén Efrata, que aunque eres la ciudad más pequeña e insignificante de mi pueblo, de ti vendrá el libertador, de ti vendrá el gobernante, de ti vendrá el pastor que pastoreará a mi pueblo. Los religiosos sabían que era en Belén. Era como para que ellos fueran a buscarlo. Pero no, se quedaron muy tranquilos en el palacio, porque ahí lo tenían todo. Así están los líderes de la iglesia cristiana ahora. No les interesa estudiar lo que la Biblia dice, engañando a la gente. Da tus diezmos, participa en lo que estamos haciendo, engañando a la gente. No le están predicando la verdad. Por eso es de que el pueblo del Señor debe de salir de esas iglesias en que están comercializando con la fe, y deben de buscar una iglesia en donde se predique la sana doctrina, en donde se adore al Señor como debe de adorar el creyente a Dios. Es necesario que el creyente abra sus ojos, que ore a Dios, que lea lo que la palabra del Señor dice, y que se aparte de esos falsos predicadores que están haciendo un negocio. Entonces, así estaban los religiosos en el tiempo del Señor. Se le oponían. Ellos estaban más interesados en recibir los beneficios del gobierno romano. Los fariseos y todos los grupos religiosos, hasta había unos seguidores de Herodes que le llamaban los herodianos, que estaban entre el pueblo de Israel. Note usted cómo el pueblo de Israel fue engañado por sus propios líderes. Y así la iglesia está siendo engañada, traicionada por sus propios líderes. Los religiosos, ellos les interesaba más que se respetara las tradiciones de los ancianos. Por eso es de que se le oponían en Marcos capítulo 6, capítulo 7. Ellos criticaron a los discípulos del Señor porque al comer no se lavaban las manos 7 veces, como decía el ritual rabínico, que eso no lo encontramos en la Biblia. Esas fueron doctrinas de hombres que ellos establecieron como palabra de Dios, y el Señor los confrontó con la mentira. Les dijo: de ustedes profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, enseñando como preceptos divinos palabra de hombres. Bien han invalidado la palabra de Dios, la han suplantado, la han hecho a un lado, estableciendo sus propias normas, su propia ley. Y ahora la nación israelita por muchísimos años han sido desviados. ¿Sabía usted que los israelitas no creen en la ley de Moisés? Ellos no creen en la ley. Ellos creen en el Talmud, que son las tradiciones. Hay muchísimos libros que los ortodoxos judíos enseñan. Ellos no enseñan la ley de Moisés. Es más, desde aquel tiempo el Señor les dijo, vamos a ver si encontramos esa cita, San Juan 5:46. El Señor le dice: porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Note usted, le dijo: porque si creyerais, o sea que no creían en Moisés, no creían en la Torá, los 5 libros. Hasta el día de hoy los judíos no creen en un diluvio real. Ellos creen que Génesis es alegórico, es simbólico. Ellos no creen en un diluvio real. Ellos no creen en que Dios creó el universo. Ellos creen en la evolución. Ellos creen en las enseñanzas seculares. La mayoría de los judíos en Israel son ateos. Ellos no creen en Dios. Y nosotros como cristianos cometemos un gran error y decimos: es la tierra de Dios, la tierra santa, es el pueblo de Dios. Y muchos hacen peregrinación a Israel gastando miles de dólares, y los guías turísticos los llevan a lugares santos, ¿verdad?
cultivar en ellos la ilusión de que Israel es el pueblo de Dios. Y todo eso es un comercio. Si la gente que va a Israel caminara por Tel Aviv, se va a encontrar con el homosexualismo, con las depravaciones. Si los que van a Israel caminaran libremente ahí por esas ciudades de Jerusalén, se darían cuenta de que son ciudades que están hundidas en el pecado, en la inmoralidad. El Israel que ahora vemos no es el Israel el cual la palabra de Dios nos hace ver que debe de ser un pueblo temeroso de Dios. Y por eso es de que el anticristo los va a engañar, porque Israel tiene que ser tratado, tiene que ser castigado por Dios por su pecado, por su inmoralidad. Ellos van a ser sacudidos por la violencia que viene. Israel se va a convertir a Cristo en la gran tribulación. Lo que nos dice en Romanos 11:25, dice, ¿verdad?, que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, que la iglesia sea levantada y que llegue el tiempo en que las naciones gentiles se gobiernen a sí mismas y que va a terminar con el anticristo, entonces todo Israel será salvo y se va a cumplir la escritura que dice: de Sión vendrá el libertador que quitará, ¿verdad?, de Jacob la impiedad, que quitará de Jacob el pecado. Los israelitas se van a convertir a Cristo en la tribulación, en la gran tribulación, cuando vengan los dos testigos que les enseñen que ellos han estado equivocados por muchísimos años, siguiendo las tradiciones de sus líderes que los han engañado. Van a levantarse 144,000 judíos predicando a judíos por todas las naciones. Y va a haber un avivamiento tremendo. Israel va a nacer de nuevo en la gran tribulación. El Señor se les va a aparecer como su Mesías. Van a tener visiones del Señor, hermano, porque el Señor va a convertirlos ahí en medio del sufrimiento, de la persecución, y cómo el Señor los salva, porque ellos van a ser invadidos. La batalla de Gog y Magog, Rusia con Irán, con Turquía, y con otras naciones que se les van a aliar, van a llegar a Jerusalén y el Señor los va a librar sobrenaturalmente. Ahí se van a convertir ellos a Cristo Jesús. Ahora no. Ahora ellos siguen en su propio mundo, en su propia vida, ni creen en Dios. Es más, odian a los cristianos. En Israel no le van a permitir a usted, como acá, andar repartiendo tratados o pararse en la esquina y decir Cristo viene. Ellos, es más, en el Talmud, ellos blasfemian contra Cristo Jesús. Ellos dicen que Jesús nació de fornicación y que María, dice el Talmud, que fue muy perversa, que antes de casarse con José tuvo amantes y que de esos amantes nació Jesús. Eso lo dice el Talmud. ¿Ya? Eso lo dice las doctrinas que ellos están recibiendo en estos tiempos. Ellos aborrecen a Jesús. Ellos no creen en Jesús. Y sería un error para nosotros el pensar y decir, son el pueblo de Dios. Hay promesa de Dios para ellos y Dios no se ha olvidado, porque dice en Romanos capítulo 11, el Señor no se ha olvidado de su pueblo. Siempre ha habido un remanente que Dios preserva, y en Israel en nuestros días hay un remanente divino. Hay quienes están convirtiéndose a Cristo, judíos mesiánicos que creen en Cristo Jesús ahora, pero que lamentablemente estos judíos mesiánicos están haciendo una mezcla del judaísmo con el cristianismo y están enseñándole a la iglesia que deben de seguir tradiciones judaicas. Están mezclando las doctrinas judaizantes dentro de la iglesia, ¿ya? Y los creyentes están siendo engañados, ¿verdad?, por esas doctrinas, hermano. Y mire, pero la palabra del Señor nos hace ver de que va a ser en la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 2:15, y este es el apóstol Pablo que escribe esto. Y Pablo era un israelita de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día.
obediente a la ley, fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, una eminencia en Israel. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:15, hablando de los israelitas. Dice: los cuales mataron tanto al Señor. No fueron los romanos. Claro, los romanos, Pilato, por la presión que le pusieron los líderes, porque le dijeron: si no lo matas, te estás oponiendo a Roma, y el que se opone a Roma va a recibir las consecuencias. Y Pilato les dijo: ¿quieren que crucifique a su rey? Y ellos dijeron: él no es nuestro rey, nosotros tenemos un solo rey y él es el César, dijeron los líderes religiosos de Israel. Ellos prefirieron al César y a Roma que a su Mesías, y ellos se lo entregaron a los romanos. Y las multitudes de judíos presionaban a Pilato diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Las multitudes lo presionaron, y Pilato, por toda la presión, porque no tenía respaldo alguno, aunque su mujer ya le había dicho: nada tengas que ver con él, porque yo he tenido un sueño. Y Pilato, por la presión de los líderes judíos y de los judíos que gritaban: crucifícale. Eso lo vemos en la película La Pasión de Cristo. Mel Gibson fue tan fuerte para poner esas escenas. Los judíos se le oponían y querían sobornar a Mel Gibson para que no sacara esa película, porque ahí se iba a descubrir la verdad, que los judíos entregaron a la muerte a su Mesías. ¿Ya? Y ahí se puede ver cómo los líderes religiosos instigaron a las multitudes para que gritaran: crucifíquele, crucifíquele. Y Pilato, ya no teniendo respaldo alguno, él se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este hombre, porque Pilato sabía que el Señor era inocente, no había pecado, la ley no le condenaba. Y Pilato, conociendo la ley y habiéndolo interrogado, él sabía que el Señor Jesús era inocente de lo que se le acusaba. Entonces él se lavó las manos y se lo entregó a sus soldados para que lo mataran. Nos dice la palabra que hasta un centurión romano se convirtió a Cristo cuando él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Soldados romanos que encontraron la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, los judíos cada vez se hicieron más perversos. El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Dios estaba diciendo: el pacto con el sacerdocio aarónico se terminó, y vino un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos nos habla de que el sacerdocio antiguo ya caducó. Dios no tiene nada ahora con la nación israelita. No hay ahí respaldo de Dios, todo lo contrario, porque ellos están en rebeldía, están en desobediencia. Hasta que se conviertan de sus pecados y se arrepientan, entonces va a haber una visitación de parte de Dios. Hasta que Israel no se convierta a Cristo, no tiene derecho sobre su tierra, porque ellos están en rebeldía. Y por eso es de que el anticristo los va a engañar y les va a decir: bueno, que haya el estado palestino dentro de Israel, entreguen parte de Jerusalén, y va a venir la destrucción sobre las naciones. Lea en su casa Joel capítulo 3. Dice que el Señor va a congregar a las naciones en el valle de Josafat, y ahí va a entrar en guerra contra las naciones, porque esparcieron a mi pueblo entre todas las naciones y repartieron mi tierra, dice el Señor. El anticristo va a venir y les va a decir a Israel: si quieren hacer pacto con los musulmanes, entonces hagamos dos naciones, hagamos un estado palestino. Y la ley de las Naciones Unidas, la ley 181 de 1947, decía de que habían que haber dos estados ahí en la tierra,
en esa tierra, el Estado de Israel y el Estado palestino. Solamente se cumplió una parte de ese acuerdo, el Estado de Israel. El Estado palestino no se ha cumplido. Entonces el anticristo va a venir y validar ese acuerdo y decir: no, tiene que haber un Estado palestino dentro de Israel, y van a repartir la tierra que le pertenece al pueblo de Dios. Pero como ellos están en rebeldía, ¿cómo se las va a entregar? Usted como padre heredaría a uno de sus hijos mientras se está rebelando en contra de usted. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo lo va a hacer Dios? El pueblo de Israel tiene que ser castigado, tiene que ser tratado en la gran tribulación. Pablo dice: ellos fueron los que mataron al Señor Jesús como a sus profetas, y nos expulsaron, dice, porque la iglesia estaba sufriendo persecución por los judíos. Usted lee de que Saulo, respirando amenazas, cuando Saulo no se había convertido al evangelio, él recibía cartas de los sacerdotes, de los religiosos de Israel, y con esas cartas de autoridad perseguía a los cristianos y los mataba. Esteban fue uno de los mártires por la fe en Cristo Jesús. Podemos ver, la iglesia sufrió persecución por los israelitas. La iglesia fue perseguida por los católicos en la Santa Inquisición. Los católicos persiguieron, masacraron a muchos cristianos por muchos tiempos, hasta los tiempos de Constantino, porque Constantino dijo: no podemos destruirlos, entonces vamos a unirnos a ellos. Y él se proclamó ser cristiano, tuvo un sueño, una visión de una cruz, y dijo: por esa cruz venceremos. Y hasta los propios soldados romanos se convirtieron al cristianismo, y ahí se paganizó la iglesia cristiana, se mezcló, ¿no? Pero podemos ver, si usted estudia la historia de la iglesia evangélica, se va a dar cuenta que fue perseguida por todas las demás iglesias. Ahora es la religión musulmana que está persiguiendo a la iglesia. La iglesia de Cristo siempre fue perseguida, pero aquellos verdaderos creyentes nunca van a renunciar a su fe, aun cuando mantener la fe represente morir por la causa de Cristo. Entonces los judíos persiguieron a la iglesia. Entonces los musulmanes van a ser engañados por este anticristo, porque ellos esperan a su líder, que le llaman el Mahdi, que es el líder de los musulmanos. Y mire lo que ellos creen. Estos son escritos del Corán, que es el libro santo de ellos, y del Hadith, el Hadith, que es otro escrito de los musulmanes. Y en estos escritos de ellos dicen que el Mahdi vendrá en un caballo blanco y que tendrá poderes sobrenaturales. Ellos dicen que su Mahdi regresará como un radical musulmán, o sea, muy celoso de sus leyes, de sus creencias, de sus tradiciones. Ellos creen que el Mahdi establecerá la ley Sharia, que ahora en ciertos lugares europeos, incluso hasta aquí en Estados Unidos, esos movimientos musulmanes quieren establecer la ley Sharia, y ellos tienen el respaldo de los medios de comunicación. Por eso tenga cuidado usted la clase de televisión, las noticias que está recibiendo, porque muchos de ellos están a favor de los musulmanes. Y ellos quieren establecer la ley Sharia. En Inglaterra quieren establecer esa ley, y los ingleses, al ver todos los ataques terroristas por estos refugiados que se han infiltrado ahí, en Alemania han causado destrucción, en Barcelona causaron destrucción, donde quiera que van estos radicales musulmanes causan destrucción. Y este presidente fue atacado porque él dijo que él quería prohibir a 5 naciones de los árabes,
Y todos los medios de la comunicación se le opusieron, ¿verdad? Lo bueno que la Corte Suprema lo respaldó. Y también estos ataques terroristas, porque la gente podrá ser muy bruta, pero al ver toda la destrucción que están causando, ellos dicen: no, ¿cómo vamos a querer que vengan acá a causar destrucción en este país? Y al fin la gente se le alumbró un poco el coco y están apoyando y diciendo: mejor que no vengan, no queremos parar como están parando esos ataques, como en Barcelona, que murió mucha gente por esos ataques terroristas, porque los terroristas son musulmanes radicales que quieren establecer la ley de ellos a la fuerza. Entonces el Mahdi, ellos dicen que es más grande que Jesús. Jesús adoraría al Mahdi, dicen de que Jesús se va a humillar, a arrodillar delante del Mahdi de ellos. Dicen que el Mahdi hará un viaje a la Meca, que es el centro, ¿verdad?, de la religión musulmana. Públicamente declaran que los cristianos están equivocados, o sea, el Mahdi declarará que los cristianos están engañados, que están equivocados. El Mahdi explicará que Jesús no murió ni resucitó, que el Mahdi establecerá 7 años de paz con la nación de Israel y con el mundo, que el Mahdi es descendiente directo de Mohammed, el profeta de ellos, que el Mahdi tomará control del mundo entero, o sea que será un líder mundial reconocido, que el Mahdi de ellos establecerá un nuevo orden mundial, que el Mahdi matará a todos los que no adoran a Alá, el Dios de ellos. Pero sigue la lista, que el Mahdi establecerá el califato que era el imperio del gobierno otomano. Omar, el jerarca en el gobierno otomano era un califa. Ahí venían los califas, que este Mahdi va a establecer el califato, o sea, el gobierno, como el imperio otomano resucitado, pues, ¿ya? El mundo entero debe de obedecer al Mahdi, porque de lo contrario destruirá todos los enemigos del Islam. Él hará guerra contra todos los que se opongan al Islam. Tendrá un gran ejército, irá de nación a nación destruyendo a sus enemigos. Su ejército tendrá banderas negras. Por eso los iraníes, el ejército Irán, tiene banderas negras. ISIS también, vea usted la bandera de ISIS, estos terroristas, la bandera de ellos es negra, que representa la muerte, la destrucción. Y esa bandera, en esa bandera estará la palabra castigo, porque ellos piensan que son verdugos, ejecutores de la ley Sharia, de la voluntad del Mahdi, y de doblegar toda rebelión en contra del gobierno del Islam. Irá a Israel, el Mahdi de ellos, y matará a todos los judíos que se le opongan. Establecerá un gobierno en el monte del templo, o sea que para ellos la mezquita de Omar o la mezquita dorada está ahí en Jerusalén representando la victoria del gobierno musulmán. Y es una gran humillación para Israel, porque Deuteronomio capítulo 28, ahí dice de que los israelitas estarían a la cabeza, estarían arriba y nunca estarían abajo. Y la mezquita dorada, Al-Aqsa Mosque que le llaman ellos, está encima del terreno donde estuvo construido el templo de Israel. Hasta el día de hoy, entonces los árabes se ríen de los judíos y dicen: ustedes están debajo de nosotros. Nosotros tenemos nuestro templo sobre el lugar donde estuvo el templo de su Dios. Entonces nosotros hemos vencido a su Dios, judíos. No pueden quitar nuestro templo. Ahí está. Y tienen 2 mezquitas, la mezquita plateada y la mezquita dorada, ahí en Jerusalén, pero la principal es la dorada, porque está directamente en el monte ahí donde se cree que es el monte del templo. Entonces ellos piensan que su Mahdi va a ir a Jerusalén, a Israel,
y a establecer el gobierno. Traerá al mundo muchas riquezas y felicidad, tanto con la paz, pues va a traer muchísimas riquezas a las naciones. Todos los que adoren al Mahdi serán prosperados, pero el que se le oponga al Mahdi va a ser asesinado, decapitado. Entonces, ellos creen eso. Descubrirá escritos escondidos en los cuales mostrará a los cristianos y a todos los que se oponen que solo el Islam es verdadero y que ellos están equivocados. El Mahdi matará al anticristo, el Mesías judío. El Mesías judío vendrá a la tierra sobre una mula, ciego de un ojo, engañador y falso. Mire cómo se ríen ellos, ¿verdad?, del cristianismo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, todo esto, pero viene la intervención divina. Viene la intervención divina y el Señor va a destruir al anticristo. El anticristo va a ser juzgado según la ley divina, va a ser ejecutado y va a ser destruido, lanzado al lago de fuego. Ese es el final del anticristo, de la bestia, del falso profeta y de los gobernantes del mundo que le dieron el poder. Van a ser destruidos en la segunda venida. Lea Apocalipsis 19, porque ahí viene el Señor, el verdadero Mesías, viene para ejecutar juicio. Dice que en su boca trae una espada aguda para herir a las naciones, y que en su vestimenta dice que él trae diademas, trae coronas, muchas diademas, muchas coronas, y que trae la inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él viene para establecer el juicio de Dios, y él viene con ira para destruir a las naciones, para desmenuzarlos como alfarería, como vaso de alfarero. Él viene con el poder, con la gloria, y dice que multitudes de ejércitos poderosos vienen detrás de él. Y ahí viene la iglesia de Cristo Jesús, con él, Señor, a establecer el reino acá en la tierra. Y el pueblo de Israel le va a estar esperando. Aquellos que se hayan convertido a Cristo Jesús van a estar esperándole, porque Él es su Mesías. Van a reconocer que fueron engañados por sus líderes cuando rechazaron a su Mesías. Por eso el Señor les dijo, les profetizó, que como ellos no aprovecharon el tiempo de su visitación, Jerusalén sería rodeada y destruida con sus hijos dentro de ella, y que los israelitas serían dispersos por todas las naciones de la tierra hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles, y entonces vendría el fin. Es lo que entendemos según la 70ª semana de Daniel, Daniel 7, 25 al 27. Ahí nos dice de que es la semana que falta. Se han cumplido 69 semanas, y con la muerte del Mesías el reloj de Dios se detuvo y entró un periodo que se le llama la gracia de Dios, que ya son más de 2000 años que se está predicando la gracia, de que todo el que crea en Cristo, no importa quién sea, chino, musulmán, latino, americano, negro, asiático, porque dice la palabra que la salvación es para todos. Todo el que crea en Cristo Jesús será salvo. Y son más de 2000 años de gracia. El reloj de Dios se detuvo con la muerte del Mesías. Se está proclamando salvación en el nombre de Cristo Jesús a todas las naciones de la tierra. Pero cuando se cierre la puerta de la gracia, como ocurrió con el arca de Noé, cuando se cerró la puerta, la gente afuera gritaba: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Y Noé no podía, porque Dios cerró la puerta. Es Dios el que cierra la puerta, y es Dios el que la mantiene abierta. Y hasta ahora la puerta de salvación está abierta
por medio de Cristo Jesús. Todo el que crea en Cristo Jesús será salvo, como dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en Cristo Jesús. Estamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia, pero cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces vendrán los juicios. Israel va a entrar en la gran tribulación, van a querer reanudar sus sacrificios, ya tienen el blueprint del templo, cómo va a ser, ya tienen los utensilios del templo, ya tienen hasta la vaca roja para el sacrificio, ya tienen sacerdotes ordenados para los sacrificios, y el anticristo les va a permitir levantar su tercer templo, pero ese templo va a ser destruido porque lo construyeron fuera de la voluntad de Dios, porque ahora el templo es la iglesia de Cristo Jesús, y los sacrificios ya no son animales, sino que son espirituales. Esos son los sacrificios que agradan a Dios, y ahora hay un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo y de la iglesia. De nada sirve que los israelitas estén tratando de levantar un sacerdocio y hasta fuera de orden, pero aún así el Señor los va a perdonar por su ignorancia, por su rebelión, y el Señor va a tratar con ellos en medio de la tribulación y la gran tribulación. El Señor va a tratar con ellos como un padre que disciplina a su hijo, que lo azota, que lo castiga para corregirlo porque lo ama. Así Israel va a ser corregido en la gran tribulación, pero el Señor lo recibe porque son sus hijos, y un hijo nunca es negado. Haga lo que haga, el padre lo puede castigar y todo, pero no renunciar a él. Así el Padre Dios está esperando que su hijo Israel se arrepienta, para que haya una sola familia, según nos dice en Efesios capítulo 2, capítulo 3. Dice que de los dos ha hecho un solo pueblo, quitando la pared intermedia, haciendo una sola familia por medio de Cristo Jesús. Ahí somos reconciliados, los gentiles e Israel, en un solo pueblo llamado la iglesia de Cristo Jesús. Muy bien, interesante, ¿verdad? Todo lo que podemos ver en la palabra con respecto a los tiempos que vivimos y a los venideros, porque la palabra del Señor nos habla de lo que viene, ¿verdad? Y si la profecía se ha cumplido, también lo que falta por cumplirse se va a cumplir en el tiempo de Dios. No sé si tengamos preguntas. Sí, hermano. Ajá. Para que sean salvos. Ajá. Para que sean salvos, ¿verdad? Para que abran sus ojos, porque la palabra del Señor dice que hay un velo sobre de ellos, ¿verdad? Hay un velo, dice en 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 4, dice que hay un velo sobre de ellos, que han sido cegados parcialmente, no total. Ellos van a abrir sus ojos en el tiempo de Dios. Y sí, debemos de orar por Israel, por Jerusalén. Debemos de bendecir al pueblo de Dios, al remanente, porque le digo, siempre ha habido un remanente. Y hay un remanente salvo ahora mismo en Israel, pero que lamentablemente la gran mayoría de ellos no creen en Dios, no creen en Moisés, no creen en la ley, no creen en Jesús, blasfeman en contra de Jesús por la oscuridad que hay en ellos. Pero van a abrir sus ojos en la gran tribulación y van a ser salvos. Amén.